Hola, espero que estén todos muy bien. En este video vamos a revisar algunos tips de cómo ir creando textos citando en APA. Vamos a comenzar recordando que existen al menos dos tipos de citas en APA que podemos distinguir fácilmente en un texto. Estas citas corresponden una a la cita textual o cita directa y las citas indirectas o a modo de paráfrasis. La cita textual o directa es una cita en la cual lo que nosotros conseguimos como material es lo que el autor, la autora señala en forma directa. Por eso va entre comillas. En cambio, en la cita indirecta o paráfrasis, lo que nosotros tomamos es ese argumento, esa idea, ese razonamiento y lo transformamos con nuestras propias palabras. En ambos casos, siempre tengo la posibilidad de trabajar las citas en APA desde la perspectiva del autor, relevando la importancia del autor en nuestro trabajo, o también puedo hacerlo relevando la importancia de la idea, del texto. Esto depende de lo que nosotros en términos estilísticos queramos plantear en nuestro trabajo. Para ambos casos se puede realizar para las citas que tienen más o menos de 40 palabras. Acá, por ejemplo, tenemos una cita textual que está basada en el autor. Primero, identifiquemos algunos elementos importantes. Sabemos que esta cita es una cita textual porque está señalado las comillas. Aquí hay una comilla, ¿cierto? Y acá está la otra. Por lo tanto, inmediatamente nosotros podemos decir que esta es una cita textual. Pero, ¿cómo vamos a saber si esta cita textual está basada en el autor? Principalmente porque nos encontramos con la referencia en APA, en este caso el autor y el año, que son los dos elementos centrales de la referencia de una cita en APA, al comienzo de la cita. En este caso, CACU 2009 afirma, y ese es un guiño importante, ese tipo de verbo, afirma, señala, dice, observa, etcétera, nos va a dar un guiño importante de lo que viene a continuación. En este caso es una cita textual. Y al final sabemos también que una cita textual bien colocada en APA debe obligatoriamente tener el número de la página. En este caso, esta cita es de un documento publicado en 2009 por CACU en la página 90. Otro aspecto importante que hay que revisar para poder tener en cuenta cómo se trabaja una cita en APA es lo que aquí está reseñado como texto anterior y al finalizar la cita. APA nos pide que antes de una cita textual nosotros coloquemos una redacción preliminar y al finalizar la cita también la concluyamos con un texto final. En este caso, por ejemplo, aquí se evidencia claramente en una cita textual la redacción previa y la redacción final, ya que está antes de las comillas del inicio de la cita textual o posterior a ella en el caso del final. Sigamos revisando otros ejemplos. Esta es una cita textual, es exactamente la misma cita anterior, pero aquí está basada en el texto. ¿Y cómo sabemos que está basada en el texto? Porque aquí nosotros tenemos nuestra cita textual, que es exactamente la misma que en el caso anterior, pero en vez de colocar al autor en un primer lugar, lo coloca al final, relevando entonces la importancia de lo que dice la cita, el significado de la cita, lo que se nos quiere transmitir, más que el propio autor. Al final tenemos la redacción posterior a la cita y antecede la redacción preliminar. En este caso, en el paréntesis va el apellido de nuestro autor, coma, el año 2009, coma, la P que nos indica la página y nos indica que es una sola, por lo tanto hay un punto, y el 90 y cierre de paréntesis. Este ejemplo es muy interesante porque es una cita textual de menos de 40 palabras. Y sabemos que las citas que llevan menos de 40 palabras van a estar insertas dentro del texto que nosotros estemos redactando. En este caso, nuevamente revisamos que están las comillas
muy bien colocadas, está basada en el autor, ya que acá se nos señala el autor y se releva desde el autor lo que él está diciendo. Al final tenemos el dato de la página, que es significativo para las citas textuales en APA, obligatorio de colocar como parte de la referencia, y tenemos nuestra redacción preliminar y nuestra redacción final. Entonces, es muy claro poder detectar una cita textual dentro de un párrafo, de un texto, cuando tenga menos de 40 palabras esta cita, porque está con comillas. En este ejemplo podemos revisar que es una cita textual de más de 40 palabras. En este caso, APA nos dice que no debemos colocar las comillas, pero que sí va a haber un elemento del estilo de cómo yo coloco la redacción del documento que va a evidenciar que lo que voy a colocar es una cita textual. En este caso, si ustedes miran bien, nos vamos a fijar que hay un espacio. Este espacio que está aquí se denomina sangría hacia la derecha. En este caso, esta sangría, que corresponde a toda la cita, es lo que evidencia que es una cita textual, pero de más de 40 palabras. Si ustedes se fijan, la continuación del texto de la redacción del autor continúa, ¿cierto?, con la correspondiente sangría al inicio del párrafo, pero mantiene, ¿cierto?, la tabulación del documento. Por lo tanto, en términos visuales, uno se va a percatar de que una cita más de 40 palabras, una cita textual de más de 40 palabras, está con una sangría completa, ¿cierto?, hacia la derecha. En este caso es una cita que está basada principalmente en la idea, ya que sabemos que al final está la referencia en APA, que es el autor, el año y la página. Este ejemplo es una cita textual de más de 40 palabras, pero es una cita que está basada en el texto, o sea, está relevando la idea que plantea el autor más que el propio autor. En este caso se puede apreciar con mayor claridad lo que señalábamos con la diapositiva anterior, en la cual hay una redacción previa que está ajustada al formato de APA, en el cual mantiene la sangría del inicio del párrafo, pero mantiene su tabulación como corresponde a un párrafo dentro del documento. Pero inmediatamente después nos encontramos con esta sangría hacia la derecha que nos indica que lo que está aquí es una cita textual. Acá aparece al final el autor, el año y la página, dándonos a entender que lo que está relevando entonces no es el autor, sino que es la idea que nos propone el autor. Abajo termina como siempre con su redacción final. Bueno, en este último ejemplo de cita textual de más de 40 palabras, aquí la diferencia con la diapositiva anterior corresponde a que esta cita, que también se evidencia que es una cita textual porque está la sangría hacia la derecha, releva al autor más que a la idea como protagonista de esta cita. En este caso vamos a leer la cita completa porque en la siguiente diapositiva vamos a revisar cómo esta cita textual se transforma en una cita parafraseada o indirecta. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku 2009 afirma, esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en un comienzo del tiempo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos nosotros mismos. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecánico-cuánticamente. El concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que las vincula. No perdamos de vista lo que nos ha dicho Kaku en esta cita para que podamos revisar cómo esto se transforma en una cita indirecta, en este caso basada en el texto.
Así comienza. Una redacción previa, como la tenemos acá, una redacción final, y al medio está el argumento que nosotros vamos a parafrasear para poder transformar el argumento de la cita textual en una paráfrasis y cita indirecta. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectados por un hilo invisible. Esas oraciones las teníamos en la diapositiva anterior. Así las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con los confines lejanos. Kaku 2009. Eso es cómo se parafrasea, qué es lo que se destaca de la cita que teníamos en la diapositiva anterior como cita textual. Pero acá el autor tomó estos elementos y los redactó con sus propias palabras, que es la característica de una cita indirecta o paráfrasis. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente. El concepto de partículas tiene una conexión profunda que las vincula. Esta es la misma cita, pero trabajada desde haciendo referencia al autor. En este caso, lo que cambia, como ustedes pueden señalar, revisar, es que ahora la referencia bibliográfica está en forma anterior que en la diapositiva anterior cuando estaba basada en el texto. Aquí se releva que Kaku, ¿cierto? Refiere a las cosas que nos afectan, pueden tener repercusión en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con los confines lejanos. Siempre, como lo hemos revisado hasta aquí, tenemos, APA nos exige una redacción preliminar, el trabajo con la cita, en este caso la cita indirecta, por lo tanto es la paráfrasis. Si fuese una cita textual sería entre comillas, y la redacción final, porque una cita nunca puede estar, y un argumento de paráfrasis de una cita textual nunca puede estar en el aire, nunca puede estar volando, sino que tiene que estar dentro de un contexto de redacción de inicio y de redacción final. En este video hemos visto los tipos de citas, las textuales y las indirectas en el formato APA. Las textuales se muestran muy claramente con las comillas, pero para nuestra redacción la podemos utilizar desde el autor colocando la referencia de APA al comienzo o basada en el texto colocándola al final. Lo mismo nos sucede que podemos trabajar una cita indirecta o una paráfrasis basada en el autor relevando al autor en primer momento, colocando su referencia, o basada en el texto, colocándolo al final. También hemos revisado qué es lo que sucede y cómo podemos distinguir cuando una cita, tanto textual como indirecta, corresponde a un párrafo en el cual nosotros tengamos menos o más de 40 palabras. Espero que les haya servido y que estén todos muy bien. Nos vemos en el próximo video. Gracias.